¿Conquistaste este lugar y no la Tierra? Ellos me pidieron que fuera su emperador. ¿Pero qué mierda está pasando? Y ya estamos aquí con un nuevo episodio de Invencible segunda temporada. En este caso ahondando un poco sobre cómo piensa actualmente nuestro sádico favorito Omni-Man. ¿Cambió ahora que es rey de otro planeta? ¿Le sacará el ancho otra vez a su hijo? Pues prepárate, que ahora veremos el cuarto episodio de la temporada 2 de Invencible. El episodio empieza mostrándonos un flashback de Omni-Man, que luego de la putiza que le dio a su hijo y se fue del planeta, estuvo vagando por el espacio un largo tiempo. Si hasta tenía barba el tío. Y estando cerca a una estrella, vio una nave traxiana siendo atraídos por la fuerza de la estrella, así que sin pensarlo dos veces chapó la nave y salvó a todos de ahí, llevándolos de vuelta a su planeta, dejándolos sanos y salvos. Ante esto ellos deciden agradecerle por lo ocurrido, pero Nolan solo apunta a irse volando, aunque es detenido por el ruego de los traxianos. Ellos quieren al menos saber el nombre de su salvador, y él solo alcanza a extender la mano, y ¡pum! Volvemos al presente. Al principio Mark no sabe qué decir frente a su padre. Empieza primero súper enfurecido por todo lo que hizo con él en la primera temporada, pero acaba abrazándolo, pues seguía sintiendo algo por él. Nolan responde al abrazo contestándole que lo extrañaba, de paso que decía que él planeó traerlo al planeta, pues su nuevo pueblo necesitaba de Invencible. Sin embargo, le recuerda todas las muertes que causó en la Tierra, que llamó mascota a su esposa. Mark estaba obcecado por sus pensamientos y no piensa escuchar a su padre, por lo tanto solo atina a irse, rogando porque los traxianos no lo conozcan de la manera en la que lo hizo él. Omni-Man procede a seguirlo para decirle que la Tierra está a millones de kilómetros, y para remate no conoce la ruta de regreso. Como última carta le dice que Nullsot no mentía, su planeta sí necesitaba su ayuda, y él quería explicarle, pero él seguía sin escuchar, aunque en el fondo la curiosidad le ganaba y quería saber qué pasaba. Ante esto finalmente accede a escucharlo, llevándolo a una base donde espera... ¿Qué mierda? ¿Omni-Man tiene nueva esposa? ¿Traxiana? No olvides suscribirte por favor. Aquí obviamente Mark le reclama, pues sigue casado con Debbie. Sin embargo, Nolan le dice que luego de lo que le hizo, ya no puede volver a la Tierra. Su vida ahí terminó y necesita hacer otra. Esto obviamente lo enfureció más, pero eso no era todo, sino que ahora Mark tiene un hermanito, o bueno, hermanastro, un pequeño traxiano viltrumita. Ahora pasamos a ver a Debbie, quien camina descalza sin rumbo por la recién amanecida ciudad, o atardecida, no sé qué hora es en la Tierra en estos momentos. Como sea, se le notaba emocionalmente destruida con cada paso que daba, posiblemente por el desprecio de Theo y la ausencia de Mark en su vida actual. Al final de su ruta la vemos en el cementerio, frente a la tumba del aparente muerto Nolan Grayson, mientras se preguntaba si él podía conquistar la Tierra en cualquier momento, porque él lo hizo luego de tener una esposa y un hijo, llegando al punto de que le invade el odio nuevamente, por lo que le hizo a su hijo, por lo que le hizo a la Tierra, pero sobre todo, porque jamás llegó a conocerlo realmente. Pobre señora. Por otra parte, el sobreviviente de los gemelos Mauler estaba intentando clonarse, y lo logra, así que con un nuevo hermano planean algo entre manos, aunque eso lo veremos después, pues resulta que Donald estaba visitando a Debbie, pero como no le abría la puerta, se va. Ahí mismo nota el cráter frente a su casa, asomándose hacia él y encontrando unos viejos lentes iguales a los suyos de entre los escombros, pero eso también lo veremos luego, ya que ahora estamos con Amber y William a punto de entrar a clase, hasta que llega Ivy, aunque ella se notaba triste, aunque esto no importa ya que no dice exactamente por qué, y solo pregunta por Mark. Aquí William le dice que se fue con un extraterrestre a ayudarlo en otro planeta, aunque claro, eso ya fue hace más de una semana, y volviendo con Mark y Nolan, este seguía furioso, pues reemplazó a su esposa y él súper rápido, aunque Nolan niega dicho acto. Él solo reconoce que se sintió muy bien luego de ayudar a los traxianos, con el tema de la nave y siendo el protector del planeta, y aquí viene la razón del por qué lo llamó. Resulta que los demás Viltrumitas sabían que Nolan abandonó sus obligaciones como conquistador, por lo que saben que en algún momento lo encontrarán, y con él al planeta, y por ende a su nuevo hijo y todo su pueblo, así que en este caso necesita a Mark para pelear contra ellos. Sí, los peligrosos Viltrumitas que justo estaban llegando al planeta luego de que los mencionaran. Aquí Nolan le dice que ponga a su esposa a Andresa y a su hermanastrito a salvo, mientras Nolan ganaba algo de tiempo, y mientras esto pasaba, Ivy se estaba bañando, y cuando sale de su bañito, oye un ruido.
así que va a inspeccionar. Resulta que Will Cannon estaba robándole, hasta que llega ella y se desata la pelea, pero esa pelea la veremos después, pues Mark estaba ocultando a Andresa y su hijo en una especie de cueva. Aquí Mark aprovecha para preguntar el nombre de su hermanito, pero ella le comenta que eso es decisión propia de cada niño cuando se haga adulto. Al mismo tiempo, Andresa aprovecha para disculparse porque no era su intención reemplazar a Debbie. Omniman había salvado a varios en este planeta, más de los que Mark hubiese imaginado, y cuando se enteró de Mark y su esposa terrícola, ya era tarde, pues ya estaba templadaza de Nolan. Pero no era tiempo para romanticismo, pues uno de los Viltrumitas había llegado. Mark obviamente intenta hacerle frente, pero se le complica demasiado, al punto que el Viltrumita le hunde la cabeza en el suelo de la cueva con tan solo su dedo, hasta que llega Nolan, desatándose la verdadera lucha, mientras Mark, claro, cuidaba de Andresa, y volviendo con Nolan, le termina metiendo un chuzazo manual al gordito, acabando por atravesarlo con una de las rocas de la cueva, y acabando con él de una vez por todas. Y regresando con Ivy, resulta que le estaba dando la paliza de su vida a Will Cannon, pero por alguna razón se le veía más violenta que de costumbre, actitud que hizo que mandara un auto al borde del puente, y recibiendo un disparo del enemigo es que se le complica el salvarlos. Ya todo parecía perdido, o igual no tanto, pues con Will Cannon inhabilitado es que Ivy va tras ellos, salvándolos. Por poco, pero salvándolos. Ahora volvemos a ver a la solitaria Debbie, quien recibe la inesperada visita de Art, con el fin de ayudarla a superar su pasado con Omniman. Ahí Art comenta que siempre la consideró como la fuerte de la familia. Nolan había nacido con super fuerza e era indestructible, pero ella realmente era la fuerte, emocionalmente hablando, de la familia. Aparte que durante años fue la pareja sentimental de Nolan, quien lo apoyó y estuvo con él en las buenas y en las malas, así que de alguna manera, ella también había influido en las decisiones de Omniman. En este caso, la de no aniquilar a toda la Tierra. Por otra parte, Donald estaba en las instalaciones de los Guardianes, triste porque no pudo hablar con Debbie, mientras claro, tenía los lentes que había encontrado, así que investigando un poquito en los archivos, descubre un video donde estaba él, y termina siendo asesinado por la explosión que intentaba detener a Omniman. Esto claro lo conmociona, porque ese Donald era el original, y no él. Volviendo con la pelea Viltrumita, Nolan nota que varios Traxianos habían muerto, todo era un caos, así que Nolan se pone inestable por ello, pues no se explica el por qué se preocupó por ellos desde un principio, si era una especie débil e indefensa, y Mark le responde que así debió sentirse en su pelea en la Tierra, comprendiendo así el aprecio por la vida de los demás. Pero no es momento para reflexiones, pues los otros Viltrumitas hacen aparición. Esto claro origina la pelea que ya se avecinaba, mientras que Mark padecía, peleando contra la señora. Aún así Nolan se las arregla para hacerle frente a ambos. Aquí Omniman le recrimina a Mark que se está conteniendo, que debe pelear a matar si quiere ganar. Él por supuesto no quiere, pero ya en este punto no tenía elección. Estas palabras supermotivaron a Mark, ya que sabe que si no acaba con ellos, morirá él, morirá su padre, morirán todos los Traxianos y posiblemente también los de la Tierra. Eso, señores, era su verdadera motivación. No olvides dejar tu like, por favor. Ya en este punto cualquier dúo podía ganar, Mark y Nolan contra los soldados Viltrumitas, y con una ruptura de cabecita y una puñalada a Mark después, es que llega Omniman a salvar el día y acabar con la señora Viltrumita. Pero cuando todo parecía haber terminado, el gordito seguía vivo, a pesar de literalmente tener las tripas al aire, aunque claro, no le quedaba mucho, cayendo al suelo luego de esto. Pasaron los minutos y vemos que más Viltrumitas llegaron para llevarse a Nolan, aunque antes de irse, por alguna razón Nolan le dice a Mark que lea sus libros. No sé qué significa, pero ha de ser algo importante. Y mientras esto pasaba, Debbie estaba guardando todas las cosas relacionadas a su esposo, al mismo tiempo que planea alejar a Mark de Cecil para siempre, pues tampoco quiere nada que tenga que ver con él, dejando justamente los dichosos libros de Nolan en la puerta de su casa, mientras ella solo se va por ahí. Y casi ya estando a poquito de terminar el episodio, vemos a Donald tratando de descubrir la verdad, viendo quién era realmente, haciéndose un corte en el brazo y notando que, asombrosamente, el cuchillo se había doblado. Y pasando con Mark, este estaba hablando con un Viltrumita conocido como el General Krieg, quien le comenta a Mark que a causa de haber sobrevivido a su primera pelea Viltrumita, será obligado a volver a la Tierra, con el fin de preparar el planeta para su inevitable conquista, mientras su padre iba a ser ejecutado. Y ahora sí, de ultimito, vemos a los hermanos Mauler preparando sus cosas para sus futuros proyectos, pero inesperadamente el Mauler principal había sido envenenado por el clon, y con su muerte es que terminamos el cuarto episodio de la temporada 2 de Invencible. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en mis demás redes sociales, todos los links están en la descripción, así como mi canal secundario. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.